Bueno, vamos a empezar a hablar de los polígonos. En primer lugar, vamos a ver esto que hay aquí, que no es un polígono, sino que es una línea poligonal abierta. No se ha cerrado. Si se hubiera cerrado, ya sería un polígono, ¿vale? Entonces, esto es una línea quebrada, con un número determinado o indeterminado de lados, con sus ángulos entre lado y lado, y que forma un recorrido, pero no llega a cerrar. Entonces es una línea poligonal abierta. Si una línea poligonal termina cerrando el mismo punto desde el que hemos partido, entonces ya sí que tenemos una línea poligonal cerrada o polígono. Esto ya sería un polígono. ¿Qué tipo de polígono? Pues ahora lo vamos a ver a continuación. Pero antes tenemos que saber que la palabra polígono o polígonos deriva del griego antiguo y está formada por la unión de dos palabras, que es poli, que significa muchos, y gonos, que significa ángulos. Es decir, que un polígono sería una figura que tendría muchos ángulos. Pero hoy en día estamos acostumbrados a transformarlo de ángulos a los lados. Es decir, decimos que un polígono es una figura que tiene 5 lados o más. Una figura cerrada, plana, cerrada, que tiene 5 lados o más. Los que tienen 3 lados, aunque sea también un polígono, pero tiene su propio nombre, que es el triángulo. Los que tienen 4 lados también son polígonos, pero tienen su propio nombre, que son los cuadriláteros. Y de 5 lados en adelante les llamamos polígonos. Y también ellos tienen su nombre propio. Vale. Entonces, volviendo a esta figura, vemos que el polígono es una figura plana. Está dibujada en un plano, cerrada, y además tiene muchos ángulos. El ángulo aquí, este ángulo aquí, este ángulo aquí, este ángulo aquí, este ángulo aquí. Polígono. Bien, aunque ya he dicho que nos vamos a referir como polígono a aquella figura que tiene 5 o más lados. No ángulos, sino lados. Aunque también valga para los ángulos, claro. Y ahora vamos a ver la primera clasificación. Los polígonos los podemos clasificar entre regulares o irregulares. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. En primer lugar, aquí tenemos un polígono regular. Uno conocido por todos, es el pentágono. Se le llama pentágono, de penta, que quiere decir 5, 5 lados. Pentágono o 5 ángulos. Fijaros que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ángulos. Pentágono. 5 lados, 5 ángulos. Es regular. ¿Por qué? Porque los 5 lados miden lo mismo y los 5 ángulos interiores miden también lo mismo. Son iguales entre sí. Por eso se le llama regular. Y al ser regular, pues va a tener un centro en el cual, si pinchamos en él y abrimos hasta uno de los vértices, vamos a trazar una circunferencia que pasará por todos los demás y será la circunferencia circunscrita. Y además podemos trazar unas líneas que van desde el centro a cada uno de los vértices, y a estas líneas se le llaman radios. Y aquí vamos a tener unos ángulos. Fijaros, este ángulo, 1, 2, 3, 4 y 5 ángulos. Esos ángulos se les denomina ángulos centrales. Este es un ángulo central, un ángulo central, un ángulo central. ¿Por qué? Porque es el ángulo que, teniendo como vértice el centro del polígono, abarca 2 vértices consecutivos. ¿Vale? Ya solo queda una última definición, que es la apotema de un polígono. La apotema es la línea, la recta, que va desde el centro del polígono hasta la mitad, el punto medio
de uno de los lados. Puede ser hacia este lado, hacia este, hacia ese, da igual, hacia uno de los lados. Aquí tendríamos la apotema. Ese valor del apotema luego nos servirá, o en matemáticas nos servirá para hallar el área de la figura del pentágono. Bien, ahora vamos a ver lo mismo, un polígono, un pentágono, pero en este caso vamos a colocarlo aquí a la derecha, irregular. Aquí, como vemos, cada lado mide una cosa, tiene una medida diferente, los ángulos interiores ya no son iguales entre sí, son diferentes, cada uno tendrá una abertura, y no hay ya una circunferencia que pase a la vez por todos los vértices. Y tampoco tenemos lo que podríamos decir un centro del polígono, como en los regulares. Vamos a continuar con la clasificación. También podemos clasificar a los polígonos según sean convexos o cóncavos. Convexo es, por ejemplo, el que hemos visto antes, el pentágono regular que hemos visto antes o el irregular que hemos visto antes. Vamos a explicar por qué. Voy a volver a copiar aquí el polígono. Los convexos son aquellos que si yo trazo una recta cualquiera que corte y atraviese al polígono, de parte a parte, por donde sea, tan solamente lo va a cortar en 2 puntos, solamente en 2 puntos. Por ejemplo, esta recta corta el polígono aquí y aquí, nada más. Vamos a trazar otra línea, por ejemplo. Esta también solo corta aquí y aquí. Es decir, ninguna línea de las que podamos trazar que atraviese el polígono lo va a cortar en más de 2 puntos. Entonces esos son los polígonos convexos, ya sean regulares como este o irregulares como el que hemos visto antes. ¿Cómo son los cóncavos? Vamos a verlo. Aquí tenemos un ejemplo de pentágono irregular y además cóncavo. ¿Por qué? Pues porque vamos a trazar una recta que corte al polígono, que lo atraviese de parte a parte. Esta, por ejemplo, y vemos que ya no ocurre como ocurría en los convexos, que solamente tenía 2 puntos de corte, sino que tiene 1, 2, 3 y 4 puntos de corte. En este caso, podríamos también trazar otra recta que sí que tuvieran 2 puntos de corte, pero la cuestión es que hay por lo menos una recta que tiene más de 2 puntos de corte al atravesar el polígono, y a esos se le llaman polígonos cóncavos. Y luego, por último, tenemos a los polígonos estrellados y los polígonos alabeados. Los estrellados, ¿cómo son? Pues vamos a verlos. Vamos a dibujar el pentágono de antes. Podría ser tanto el regular como el irregular, da igual. Vamos a dibujar el regular. Y ahora, este decíamos que era convexo. En los convexos, si nos fijamos, se va uniendo un punto con el siguiente, 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 hasta cerrar el polígono. Pues bien, en los polígonos estrellados esto no es así. En los polígonos estrellados vamos a ir saltando vértices, y entonces en vez de unir el 1 con el 2, pues podríamos unirlo con el 3 o con el 4, bien, según el número de lados que tenga el polígono, pues podrá tener más o menos estrellados. También hay polígonos como el hexágono que no tiene un estrellado, se forma con él un falso estrellado, pero eso lo veremos cuando veamos el hexágono. Bien, entonces, aquí por ejemplo, el pentágono, me voy a adelantar un poco al tema siguiente, y os voy a decir que el pentágono tiene un estrellado y se halla saltándonos un punto, es decir, uniendo cada 2 puntos. Entonces yo voy a ir uniendo el 1 con el 3 con el 5, el 5 con el 2, el 2 con el 4 y el 4 con el 1. He empezado en el 1 y he terminado en el 1.
Y lo puedo trazar sin levantar el lápiz. Yo puedo hacer 1 a 3, 3, 5, 5, 2, 2, 4, 4, 1 y 1, 3. Entonces, eso es un verdadero estrellado, cuando lo puedo trazar sin levantar el lápiz, partiendo de un punto y terminando en el mismo punto, toda la vez. Vale, entonces ahora nos quitamos el polígono y nos queda el pentágono estrellado, pentágono regular estrellado. ¿Por qué regular? Vamos a ver, este ahora es su lado. La línea, la recta que va desde 1 hasta 3, o de 3 a 5, de 5 a 2, de 2 a 4, de 4 a 1, ese es ahora el lado del polígono. Antes tenía un lado que era el de 1 a 2, o el de 2 a 3, el de 3 a 4. Bueno, pues ahora el lado del estrellado es este, el largo. Bien, y vemos que todos los lados son iguales, de la misma longitud. Además, sigue teniendo un centro en el cual, y además si nos fijamos aquí, nos vuelve a salir el pentágono regular convexo, en este caso boca abajo. Sigue teniendo un centro en el cual voy a poder pinchar para hacer una circunferencia que pase por todos los vértices. Por lo tanto, y además, desde el centro podemos seguir trazando hasta cada uno de los vértices unas rectas que las llamábamos radios, sigue teniendo sus radios. Vamos a trazarla. Y aquí tenemos todos los radios, el círculo, circunferencia circunscrita, que circunscribe al polígono. Y entonces, repito, tenemos un pentágono, en este caso un pentágono regular estrellado. Bien, y nos queda por ver los polígonos alabeados. ¿Qué son polígonos alabeados? Pues los polígonos alabeados son polígonos que no están en un plano, o sea, no podemos dibujarlos sobre una hoja de papel y es así tal y como está dibujado, no. Es decir, sus vértices van a estar en diferentes posiciones, tanto de ancho, de alto y también de profundidad o altura. Es decir, que formaría una malla o una lámina tridimensional. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un ejemplo de polígono alabeado. Puede ser regular o irregular. Regular si tiene todos sus lados iguales, de la misma longitud, y en el caso de que sus ángulos interiores fueran iguales. Bien, como vemos, esto sería, en este caso es un cuadrilátero, tiene un lado, 2, el que viene para acá 3 y 4 lados, ¿vale? Tiene 1, 2, 3 y 4 lados. Y además tridimensionalmente. Por eso, cuando los vértices no están en el mismo plano, tenemos una figura tridimensional, es un polígono alabeado. Bien, vamos a ver un par de ejemplos más. Aquí tenemos dos ejemplos más. En este caso son varios polígonos unidos entre sí, formando toda una malla poligonal, tridimensional. Y en este caso tenemos otra superficie poligonal. Bueno, pues hasta aquí el tema de las generalidades sobre los polígonos y su clasificación.